Aleluya. Le doy la bienvenida a todos, a los miembros de nuestra iglesia, a los que no son, a los que vienen por primera vez. A todos les doy la bienvenida en este día de exaltar al Señor. ¿Amén? Ahora tenemos el honor le pedí al pastor principal de la iglesia central para que nos dirija unas palabras, ¿no? Como es el pastor principal de la iglesia central, y nosotros somos frutos a las oraciones de la iglesia central. Le pedí por favor al pastor Moisés Kim, y él con todo gusto accedió para venir y para poder darles algunas palabras a ustedes. Amén. Así que vamos a recibir al pastor principal de la iglesia central, a nuestro pastor principal en realidad, levantamos nuestra mano derecha, vamos a recibirlo con un aleluya. Amén. Aleluya. Hacía mucho tiempo que no escuchaba mi nombre en español. ¿Sí? Moisés. Acá tenemos también otro Moisés, ¿no? Moisés anciano, no todavía, pero ¿sí? Moisés Kim. Yo soy el original. Sí, hacía rato que no escuchaba. A ver, levante la mano los miembros de la iglesia Cheil. Bastante. Ustedes no, de la iglesia latina. Saben que hoy es el tercer cumpleaños y seguramente en el corazón de cada uno de ustedes tiene un sueño que sería el crecimiento. ¿Sí? Y seguramente ustedes dirán, ¿por qué no crecemos más rápido? Sí, ¿no? Sí, ese es el corazón de todos los hijos de Dios cuando pertenecen a una iglesia. Yo le quiero decir que todo tiene su tiempo. Lo más importante es que Dios esté con la iglesia de ustedes y que Dios esté con cada uno de ustedes. Cuando yo estaba en Jujuy, nos mudamos de una escuela muy pequeña. Era un edificio modificado para una escuela. Así que ustedes imagínense cómo debe haber sido esa escuela. Y creo que las calles del centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy están más arriba que el nivel de la vereda. Así que cuando llueve torrencialmente, el agua de la calle entra por todos los edificios y se inunda. Y me acuerdo que el agua entra al edificio, el agua de los baños se salen hacia el patio de la escuela. ¿Y qué hacían los chicos? Se subían arriba de los bancos para no mojarse. Gracias a Dios, Dios nos dio un nuevo edificio. Y cuando nos mudamos a ese barrio que se llama Bajo la Viña, que es un barrio muy lindo, un complejo grande, y mire, yo pensé que Dios iba a bendecir de inmediato. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos mudamos a ese edificio fue por gracia de Dios, fue un milagro de cómo conseguimos el terreno, de cómo se construyó la escuela, y todo lo que se veía era fruto del milagro de Dios. Entonces, era muy obvio pensar que Dios iba a hacer milagro ya, de un día para otro. ¿Y saben qué? No fue así. A pesar de que Dios estaba con nosotros, a pesar de que Dios estaba en nuestra escuela, tardó. Cuando estaba en el barrio del centro, antes de mudarnos, teníamos 320 alumnos en un edificio re chiquitito. Y yo pensé que cuando íbamos a mudar a otro edificio, que se iba a superpoblar de alumnos. ¿Y saben qué? Se redujo a 260. Todos los años, Dios nos mandaba 100 alumnos. Al año siguiente, otros 100 alumnos. Y yo oraba, Dios, quiero el milagro ya.
llename la escuela, dame 600 alumnos, 700 alumnos. Pero no. Dios quería que yo sea humilde, que ore más, que dependa más de Dios, que esté pendiente de Dios. Y recién después de 6, 7 años, la escuela se superpobló. Ahora tenemos 770 alumnos y estamos orando para 800 alumnos el año que viene y seguramente que se va a sobrepasar los 800 alumnos. ¿Por qué le cuento esto? Todo tiene su tiempo. El crecimiento tiene que ser progresivo, de a poquito. ¿Por qué? Porque la base se tiene que consolidar. Yo veo al pastor Arnaldo y ya parece profesional, en el sentido de que veo la estabilidad, ¿sí? Veo la madurez, y es una bendición para ustedes. Y ustedes, con la madurez de ustedes, madurez espiritual, lo tienen que acompañar al pastor Arnaldo. Cuando Dios vea que la base esté consolidada, ahí sí, Dios va a empezar a mandar muchos miembros para que esta iglesia se llene de almas. Y espero que en el 4., en el 5., 6. aniversario, que este lugar se llene. ¿Eso es lo que quieren ustedes? ¿Eso es lo que están orando ustedes? Amén. Así que lo más importante es que Dios esté con ustedes y que ustedes estén con Dios y que no se desesperen, sino que oren, oren y oren para que Dios le dé muchas bendiciones a nuestra iglesia latina. Todo depende, todo tiene su tiempo. Así que sigan orando, sigan madurándose en la palabra de Dios y cuando llegue el momento, Dios le va a llenar de muchas bendiciones. Amén. No le quito más tiempo. Hoy tengo una cena, me están esperando. Tuve una reunión con los nuevos siervos que elegimos el domingo pasado. Tuve una reunión con los pastores, así que estoy lleno de reuniones. Así que lo dejo y estoy en oración y espero que Dios lo bendiga mucho. A todos ustedes, al ministerio del pastor Chung, Arnaldo y su iglesia. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias al pastor Moisés Kim. Y también no se olviden nunca de agradecer a la Iglesia Central, que siempre oran por nosotros. No estamos solos nosotros, no estamos solos, tenemos esa cobertura espiritual y la verdad que gracias a eso, ¿no? Somos la iglesia que somos hoy. Así que gracias a todos los ancianos, gracias a todas las ancianas, gracias al equipo pastoral y gracias también a nuestro Dios. Amén. Hoy también tenemos otro invitado que la verdad que es un honor poder tenerlo acá y es muy grato y le agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Es el pastor, se llama Lee Yo-han, que significa Juan en coreano, y bueno, es el pastor principal de la iglesia del Evangelio Pleno, que está en la calle Castañares. Bueno, y ellos ya tienen un ministerio de 15 años, nada que ver con nosotros, y bueno, ahora va a estar pasando para estar orando en representación a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a recibirlo también con un aleluya. Levantemos nuestras manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, qué fiesta, gloria a Dios. Bueno, en verdad mi nombre es, Johan, pero no significa Juan. Mi nombre significa en coreano, así en coreano, Johan, significa una luz resplandeciente. Cuando me llamaron Juan, ¿sí? No quise el nombre de Juan.
No me llamo Juan, me llamo Johan, porque claramente el significado del nombre es muy diferente y me gustó más, una luz resplandeciente. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Amén. Padre Dios, te damos gracias por estos 3 años que vienes acompañándonos, porque definitivamente esta iglesia hoy está creciendo por tu gracia y por tu misericordia. Por eso, Señor, bendecimos este culto, este aniversario número 3, porque sabemos, Señor, que esto se pudo lograr gracias a tu fidelidad. También, Señor, bendigo la vida del pastor Arnaldo, de su esposa, la pastora Violeta, Señor, que tú estés derramando de tu unción, que llenes de tu Espíritu Santo. Y así como ellos son llenos del Espíritu Santo, como tu palabra dice, que tú invocaste, Señor, a Moisés para que llamen a los 70 líderes, 70 ancianos que se reúnan en el tabernáculo, donde allí, Señor, tú ibas a impartir el Espíritu de Dios que estaba en Moisés, impartir a los 70 líderes. Señor, de la misma manera, a través de sus vidas, a través de los pastores, Señor, puedas, Señor, impartir el Espíritu Santo que está en ellos, para que se levanten líderes, hombres y mujeres de Dios, Señor, que amen tu palabra, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo y a través de su testimonio, Señor, comiencen a expandir el reino de Dios para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Padre, bendigo a esta congregación en el nombre de Jesús. Y también, Señor, usa la vida del pastor Arnaldo. Señor, unge su corazón, unge sus labios, para que toda palabra que salga de él no son de él, sino tuyas, Señor. Porque así como dice, Señor, en tu palabra, en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, Señor. En el nombre de Jesús tomamos esta palabra y en tu nombre oramos. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, la palabra de hoy está en Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo intercaladamente, como acostumbramos a hacer, y el último versículo lo leemos todos juntos. Amén. Dice así: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo del hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá.
pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. ¿Vamos a leer todos juntos? Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus árboles no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas son medicinales. ¡Aleluya! Ahora vamos a ver un video y luego vamos a escuchar la palabra del Señor. Al Señor sea toda la gloria.
¿Escucharon alguna vez la frase I have a dream? O en español, yo tengo un sueño. Es un discurso que fue pronunciado por el estadounidense, el pastor, el reverendo Martin Luther King. El día 28 de agosto de 1963, al final de la marcha de Washington, es considerado un hito fundamental en la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. El discurso de este pastor, Martin Luther King, tenía como objetivo denunciar los atropellos y abusos sufridos por los afroamericanos debido al conflicto racial de los últimos 100 años de historia estadounidense y exigir la justicia y la libertad a que tenían derecho como ciudadanos norteamericanos. Es un discurso profundamente optimista, esperanzador, que propone el ideal de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. Martin Luther King inicia el discurso recordando la figura del presidente estadounidense Abraham Lincoln, quien 100 años antes había abolido la esclavitud. No obstante, se lamenta por ese siglo de historia que ha demostrado que los afroamericanos continúan sin ser libres en los Estados Unidos, que continúan siendo relegados y segregados. En ese sentido, se refiere a la deuda histórica de Estados Unidos con la comunidad afroamericana en los términos de un cheque que aún no ha sido pagado y cuyo pago constituye el reconocimiento del derecho a la libertad, la seguridad y la justicia que exigen pacífica pero firmemente. Recuerda que a sus seguidores la necesidad de seguir avanzando en su propósito hasta que se haga justicia, pese a las dificultades, a la situación de injusticia generalizada y a los tensos escenarios que se veían en el país a causa del racismo. Martin Luther King decía, yo tengo un sueño, I have a dream. Sin embargo, dice, a pesar de todas las adversidades y los obstáculos, tengo un sueño. Quizás ahora no se ha cumplido, pero yo tengo un sueño. Un sueño de justicia e igualdad, de fraternidad entre blancos y negros. Él soñaba para que los negros y los blancos puedan comer juntos, puedan viajar juntos, puedan estar juntos. Un sueño de justicia e igualdad, de fraternidad entre blancos y negros, un sueño en que las barreras de la segregación racial sean superadas, para que un día en Estados Unidos el sueño de la libertad y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, tal como lo recoge la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, donde se afirma que todos los hombres han sido creados iguales, sea posible. Así como Martin Luther King en su momento dio este discurso, él lo decía en un momento en donde la realidad era totalmente diferente. El contexto de la palabra de hoy es diferente a la de Martin Luther King, pero tienen muchas cosas en común con el discurso de este pastor. El profeta Ezequiel se encontraba en el exilio en Babilonia. Él no estaba en su casa, él estaba en el exilio en un lugar extranjero, en Babilonia. Dios había anunciado la total destrucción de su ciudad natal, la destrucción total del templo del Señor. Y para un judío eso era lo último que esperaba.
que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo y que todo estaría bajo escombros. Esto se cumplió en el segundo asedio del entonces rey Nabucodonosor. Me imagino el estado de ánimo de Ezequiel al enterarse de que todo había sido destruido. Ya no había templo, ya no había ciudad, ya no había casa, no había nada, excepto desolación. Ezequiel estaba lejos de su tierra con la incertidumbre de que si volvería algún día a su tierra natal. No solo eso, si volvería, todo estaría destruido. Ya no había más esperanzas. Pero Dios, en su gran misericordia, le muestra a través de visiones la nueva Jerusalén. A través de un mensajero que manda y le muestra toda la ciudad con lujos y detalles. La ciudad estaba destruida, pero él le muestra una visión de la nueva Jerusalén. Incluso hasta le muestra las medidas de toda la ciudad. No solo eso, podemos ver luego que le muestra el nuevo templo de Jerusalén, con lujos de detalles. Incluso con un cordón, que hoy sería una cinta métrica, le muestra hasta las medidas de cada uno de los ambientes del templo. En el pasaje bíblico de hoy, Dios le muestra un río que fluye a través del templo. Y este río es un río que da vida, dándole así un nuevo sueño, una nueva visión, un sueño de esperanza. Dios le da un sueño de esperanza en medio de la desesperanza. Aleluya. Hoy Dios me dio un sueño. Quizás veo a mi alrededor 3 años. Venimos de la pandemia. Venimos de luchar, de sobrevivir, agonizando. Pero Dios me dio un sueño. A través de la palabra de hoy, Dios me dio un sueño. Dios me dio una visión. Y espero, hermanos, que Dios le dé un sueño a ustedes. Que Dios le dé una visión a ustedes. Un sueño de esperanza. Hoy también Dios nos está dando a nosotros un sueño, uno muy grande. Quizás ahora, si vemos a nuestro alrededor, no es muy alentador. Recién llevamos solo 3 años de historia en nuestra iglesia. Hoy el pastor me dice, Arnaldo, ¿3 años? Sí, pastor, 3 años. Casi me pongo a llorar. ¿Por qué no pasa el tiempo, Arnaldo? No sé. Venimos de sobrevivir una pandemia. Gracias a la ayuda de nuestro Señor, sobrevivimos. La verdad que quiero aprovechar para agradecer a todos, de todo corazón, por todo el esfuerzo que hicieron hasta ahora. Primero al equipo pastoral, a la copastora Perla, a la copastora Ana, a la copastora Violeta. No dijeron ni mu, siempre fue, podemos, pastor, sigamos adelante. Me sostenieron las 2 manos. Yo a veces la quería bajar, pero yo decía, no, pastor, siga para adelante. Le agradezco a todos los obreros de la iglesia, porque nunca me dijeron, no, pastor. Nunca me dijeron, no podemos, pastor. Siempre fue, amén. Sí, lo vamos a hacer. Y si no, lo intentamos por lo menos. Le quiero agradecer sinceramente de todo corazón a cada uno de ustedes que participaron de estos 3 años tan lindos. En ese momento para mí no eran lindos, pero hoy me pongo a reflexionar y digo,
qué afortunado que soy de poder tenerlos en la misma iglesia. Ahora Dios nos está dando un sueño a través de la palabra de Dios de hoy y nos enseña 3 puntos muy importantes que debemos recordar siempre y que debemos tener en cuenta. Primero, el templo es la fuente del río que da vida. Recuerden siempre esto. El templo es la fuente del río que da la vida, hermanos. Versículo 1 y 2 dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Ezequiel usa esta imagen para afirmar que en el nuevo templo que le mostraba Dios, así como el antiguo, sería fuente de bendición para todo Israel. Significativamente, el río no proviene del palacio de un rey, ni de un edificio del gobierno. No proviene del mercado, ni de un lugar de negocios, ni de un estadio deportivo. Viene de la casa de Dios. En toda la historia registrada, Jerusalén nunca tuvo un río en donde el agua corría por la parte baja del lado derecho del templo. Nunca hubo un río así. Hubo arroyos y manantiales, pero nunca un río rico y poderoso como se describe en la palabra de hoy. Y nunca que fluyera de esta parte de la ciudad. En la geografía semiárida de Israel, un río como este era tanto una bendición como un milagro de Dios. Donde hay agua, ¿qué hay? Vida. Aleluya. Díganle al lado, a ese que tanto quieren. Donde hay agua, hay vida. Y aprovecho para tomar un poco de vida. Perdón. Recuerden siempre esto, donde hay agua, hay vida. Traía vida, crecimiento, vitalidad, refrigerio, esperanza y seguridad. Bendición, fertilidad y agua son ideas casi intercambiadas en el Antiguo Testamento. Pensamos en la belleza del Salmo, capítulo 46, versículo 4, que dice así: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios le quería mostrar a Ezequiel que el templo es toda fuente de bendición. El templo es fuente de toda riqueza. El templo es fuente de todo lo bueno. El templo es fuente de vida. El templo es fuente de sanidad. El templo es fuente de todo milagro. El templo es donde está el arca del pacto. Y el arca del pacto es la presencia del Dios mismo. O sea, en el templo del Antiguo Testamento es el trono mismo de Dios. Hoy en día no hay templo y el templo es reemplazado por la iglesia. La iglesia es donde está la presencia de Dios. Dios está aquí. Hoy la fuente de este río es la iglesia misma. Aleluya. Por eso el templo debe ser siempre el centro de nuestras vidas. Por ejemplo, el tabernáculo era el lugar donde tenían el arca del pacto el pueblo de Israel en el desierto, cuando no había templo. ¿Y qué hacían? Las 12 tribus de Israel, cuando acampaban y armaban el tabernáculo, acampaban alrededor de este, y siempre el tabernáculo, ¿saben dónde se encontraba? En el centro del pueblo de Israel. Hoy en día, los judíos
¿Dónde viven? Donde están las sinagogas. Donde no hay sinagogas, no hay judíos. Y si hay judío, es un judío trucho. De esos que van en la fiesta nomás. Pero un judío de verdad, ¿dónde vive? Cerca de la sinagoga. La iglesia debe ser el centro, hermanos. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Dios debe ser el centro. ¿Por qué? Porque es donde fluye el río de la vida. Un teólogo anglicano inglés del siglo XVII, llamado Trapp, dio una típica explicación espiritualizada de este río. El Evangelio de la Gracia y los dones del Espíritu Santo transmitidos, por lo tanto, a los corazones de los creyentes y derramados sobre el mundo por la muerte de Cristo. ¡Aleluya! O sea, este río de vida era el Evangelio de Cristo. Aunque tal río tiene un significado simbólico, no podemos pasar por alto las claras promesas de tal río en el reino venidero del Mesías. Joel capítulo 3, versículo 18, a través del profeta Joel, Dios dice, de la casa del Señor brotará una fuente. ¡Aleluya! Y a través de Zacarías capítulo 14, versículo 8, dice, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. ¡Aleluya! Y no solo en el Antiguo Testamento, hermanos, lo confirma también el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Este versículo que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serás mis testigos tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aleluya. ¿Qué significa Jerusalén? Es donde está el templo de Dios. Del templo de Dios es donde sale todo, hermanos. Amén. Por eso cuando hagan algo, alguna ofrenda, algún misionero, cuando quieren hacer misiones, siempre háganlo a través de la iglesia. Porque de la iglesia es donde fluye todo lo demás. No lo digo yo, lo dice, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. El apóstol Juan mencionó un río similar, relevante para el estado eterno en Apocalipsis, pero no es lo mismo que este río. La diferencia entre el relato de Ezequiel sobre este río y el de Juan en Apocalipsis se centra en la fuente del río. Dios es la fuente de ambos ríos, pero Ezequiel vio el río que salía del templo, mientras que Juan vio el río que salía del trono de Dios y del Cordero, sin que exista algún templo según Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. En segundo lugar, si queremos que fluya abundantes aguas, debemos ir bien adentro. Aleluya. Versículo 3 y 6 dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, o sea, con una cinta métrica. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros, me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba ¿hasta dónde? Hasta la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo podía cruzar ¿a qué? A nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. ¿Qué es lo que no quiere decir la palabra de hoy? El guía anónimo de Ezequiel siguió el curso del río mientras fluía hacia el oriente. Siguió el río por 500 metros desde algún punto, quizás desde su origen en el templo. Junto con el guía anónimo, Ezequiel entró y pasó por el agua. El río no era algo para que a Ezequiel simplemente mirara, ni era algo sobre la cual pensar. Era algo en el que él podía entrar, la cual me llevaba, dice, a los tobillos. Esta era una profundidad insignificante.
Son aquellos que vienen a los cultos de vez en cuando. No se metieron tanto. Vienen a los cultos de vez en cuando tienen ganas. Experimentan una gracia mínima, una sensación de gozo y paz solamente. Vienen a la iglesia porque se sienten bien. No vienen para adorar a Dios. No, eso no. Vienen porque se sienten bien. Y todavía no han tenido un encuentro con Dios. En su alrededor no hay muchos cambios. Solo hay hierbas que en cualquier momento se marchitan. Las hierbas no tienen raíces profundas. Y después vienen y me dicen, pastor, ¿por qué en mi vida no hay cambios? Voy a seguir orando para que te entres más profundo. Por eso siempre le digo, ¿por qué, pastor, no hay cambios en mi vida? ¿Ustedes saben lo que siempre les digo? Si me quieren preguntar por qué no hay cambios en su vida, hoy tienen la respuesta. Porque necesitan entrar más profundo. ¡Aleluya! Las hierbas no tienen raíces profundas si uno no entra profundo. Porque no hay agua suficiente. Solo hay vegetación en la orilla del río. A unos metros comienza el desierto. Apenas ora lo poco e indispensable. Gracias por la comida, Señor. Gracias por cuidarme hoy, este día. Y después se va a dormir. ¿Servir en la iglesia? No, por favor. Que tengo que lavar la ropa, planchar, limpiar la casa, hacer las compras. Justo el horario del culto es el mismo horario que hacen la feria. A Ezequiel no le costó nada para cruzar el río. Lo único que hizo fue mojarse los pies. Muchos cristianos se mojan los pies nomás. Ofrenda, lo mínimo e indispensable. Lo necesario para sentirme que aporté a la buena obra de la iglesia, para sentirme mejor. Esta persona escucha que yo les digo, sin sacrificio no se puede agradar a Dios, pero no le interesa agradar a Dios. En el versículo 4 dice, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me hizo llegar ¿a dónde? A la cintura. Estos son aquellos que vienen a los cultos dominicales o algún que otro culto a la semana. Hay algunos que vienen los matutinos, pero no vienen los domingos. Hay otros que vienen en el culto de jóvenes, pero no vienen los domingos. No quieren. Ay, está bien. Hasta ahí nomás. Hasta las rodillas. Hasta la cintura. Estos son aquellos que vienen a los cultos o algún culto en la semana. Con un culto en la semana está bien, suficiente. Ya cumplí. El agua le llega a las rodillas o a la cintura. Menos, la única diferencia es la distancia de la vegetación a la orilla hasta la tierra seca. El tamaño de la vegetación es mediano. Hay muy pocos frutos en las plantas y si las hay, son amargas. Hay alguno que otro animal merodeando cerca de la orilla. En el río hay pequeños peces. No hay peces importantes, todos pequeñitos, pejerrey, cornalitos. Se puede notar algún que otro cambio, pero le cuesta mucho sostenerse en la vida de fe. Le gusta mucho el mundo, pero también la iglesia y Dios. Pero tuvo alguna que otra experiencia en algún retiro oculto de la iglesia. En su corazón tiene muchas luchas. Hay una guerra entre la carne y el espíritu, pero la mayoría de las veces se deja llevar, ¿por qué? Por la carne. Porque todavía tiene los pies sobre la tierra. La carne le puede. Quiere perdonar, como dice la palabra, pero no puede. Porque cada vez que ve a esa persona, se le sube el colesterol. Trata de no pelear, trata de aguantar, pero la otra persona lo busca. Le toca donde más le duele. Y cuando le busca,
agárrate, Catalina. No puede dejar los vicios. Ay, no puedo. Me cuesta. ¿Qué opina Dios a este tipo de profundidad? Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 14 dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. No me odien a mí, Yo solamente transmito la palabra de Dios. Pero en el versículo 5 dice la palabra: midió otros 500 metros, pero la corriente se iba convirtiendo ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo podía cruzar a nado. El rápido aumento de la profundidad y el poder del río mostró lo poderoso que era este río. Pero pronto llegó el punto en el que el agua estaba sobre la cabeza de Ezequiel y lo único que podía hacer era nada. Ezequiel entró tan profundo que el agua lo cubrió todo. Sus pies estaban flotando. ¡Aleluya! A esta profundidad debemos llegar nosotros, para que el agua nos cubra completamente y nuestros pies estén flotando, ya no estén más en la tierra. Esto que se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando el agua cubre una persona, ¿uno qué hace cuando uno cubre una persona? Uno debe rendirse completamente al agua. ¿Para qué? Para poder flotar. Dejarse llevar. Relax. Déjate llevar. Si luchas contra el agua, ¿qué pasa? Empiezas a luchar. ¿Qué haces? Te hundís, hermano. Relájate. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, relax. ¿Amén? Una de mis oraciones antes de subir al culto, yo estoy re nervioso. Ay, Señor, voy al baño como 5 veces. Y no sale encima. Voy al baño como 5 veces. Y cuando estoy ahí, digo, quiero ir al baño. Bueno, ya está, aguanto. Subo, me siento ahí, oro, Señor. Lléname del Espíritu Santo. Y yo me voy a relajar y voy a esperar que solamente el Espíritu Santo sea el que esté obrando. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, hermanos, cuando son llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto nos ilustra lo que debemos hacer cuando nos metemos bien profundo en la vida de fe. Debemos relajarnos, entregar todo a Dios y depender solo de Dios. Si estás en aguas profundas, no tienes tiempo para preocuparte qué comer, qué vestirte. Solo te preocupas por nadar bien. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, el Maestro Jesucristo nos enseñó, diciendo así: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Aleluya. Entregar todo a Dios, incluso las preocupaciones, eso es relajarse. Y ocuparse de las cosas de Dios, ¿eso saben qué es? Se lo llama consagración. Aleluya. Dios quiere que tú te consagres completamente a Dios. Si uno se consagra a Dios, ¿saben quién se ocupa de ustedes? Dios se ocupa de ustedes. Si ustedes se consagran a Dios, Dios se ocupa de ustedes. Si Dios no se ocupa, si ustedes no se consagran, Dios no se va a ocupar de ustedes. ¿Por qué? Dice, ocúpate vos, hacelo vos, Arnaldo. Pero cuando tú dices, no, Señor, me rindo completamente a ti y confío solamente en ti, Dios se ocupa de ustedes. Fundamentalmente, esto nos muestra la naturaleza milagrosa de un río real, en un reino mesiánico real por venir. Sin embargo, por analogía espiritual,
hay una imagen poderosa de progreso y profundidad crecientes en nuestra vida espiritual. Ilustra una progresión desde los tobillos a las rodillas, a los lomos, a las profundidades donde uno ya no puede tocar el suelo y debe nadar. El pueblo de Dios lee esto y siente un llamado ¿a qué? A profundizar, hermano. No debe detenerse hasta que estén nadando, llevados por las corrientes de Dios y estén cómodos en ese lugar. No ponga freno a Dios. El único que hizo amén fue él. De nuevo, no pongas freno a Dios. Si tú le pones freno a Dios, te castigará, porque para que sueltes ese freno y entres a aguas más profundas de la que en nuestra vida espiritual. Aleluya. Había un diácono que había recibido el llamado para ser pastor. Esto fue hace muchísimos años. Ya no está más este diácono, porque se hizo pastor. Había un diácono que había recibido el llamado para ser pastor y predicar, pero este diácono le había pedido a Dios que le dé más tiempo. Le puso un freno. Que todavía no estaba preparado porque quería establecerse bien económicamente y poder darle un buen futuro a sus hijos. Recuerdo que se dedicaba a la costura con todo sudor y lágrimas. Y tenía un taller de costuras. La vida era muy difícil. Yo lo sé porque yo era amigo de sus hijos. Sus hijos eran todavía pequeños y el padre trataba de darles un futuro mejor, para pagarle una escuela privada, para poder los chicos estudiar. Recuerdo que luego de varios años, después de haber recibido el llamado y él haberle dicho dame tiempo, varios años después de haber recibido ese llamado, la esposa de este diácono había contraído cáncer. El mundo se le vino abajo. De un día para el otro, porque no tenían obra social y el tratamiento era muy, muy costoso. Recuerdo que tuvieron que vender todas las máquinas e irse a vivir a la casa de su hermano menor para poder pagar el tratamiento de quimioterapia. Imagínense en el corazón de este diácono. Estaba destruido. Recuerdo que yo me acuerdo que venía a la iglesia siempre con la oreja gacha, llorando, frente a Dios. No le salía las oraciones, seguramente no le salía las oraciones. Estaba ahí con la cabeza gacha. No la podía levantar. No tenía más esperanzas. Justo comenzaba un retiro espiritual y el matrimonio había entrado a ese retiro espiritual para orar por sanidad de la esposa. En ese retiro espiritual oraron tanto los dos que se les había hinchado los ojos. Encima que los coreanos tenemos los ojos chiquitos, si tenemos los ojos hinchados, ni se ven. En la oración el diácono le preguntó a Dios, Padre, ¿por qué permites que me suceda esto a mí, a mi familia? ¿Por qué? ¿Qué hago si me quedo sin esposa? ¿Qué van a hacer mis hijos sin su madre? Si son muy chicos todavía. A través de la oración, finalmente, el diácono sintió que Dios le habló. Y le dijo, hijo, esto es para que tú entres en lo profundo del río, para que dependas solo de mí. Si no era de esta manera, tú no ibas a hacerlo nunca. ¿Estás dispuesto a ir más profundo? Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿están dispuestos a entrar más profundo? Lucas capítulo 5, versículo 4 dice, Jesucristo le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Estás en problemas? ¿Por qué piensas que lo estás? Dios tiene el control de todo. Y en todo Dios tiene un propósito.
¿Tienes alguna enfermedad? Ahora, aunque no podamos ver, ¿qué dice? Dios está obrando. Cuando se refiere a profundidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la profundidad en la palabra. La palabra tiene una profundidad sin fin. ¿A la profundidad de qué? De la oración. La oración tiene una profundidad sin fin. ¿Profundidad en qué? En el servicio. El servicio de Dios no tiene límites. ¿Profundidad en qué? También en la relación con Dios. Y en tercero, último. Cuando uno entra en la profundidad del río, puede experimentar el poder del río de la vida. Aleluya. Versículos 7 al 12 dice así: y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglashin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes dará frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Aleluya. La palabra dice: habrá muchos árboles. Una vez fuera del río, Ezequiel notó los muchos árboles. Había crecido a lo largo de ambos lados del río. En el versículo 8 dice: allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en esa mar, las aguas se volverán dulces. El guía de Ezequiel describió las propiedades milagrosas de este río. A medida que el río fluía desde Jerusalén y luego hacia el mar Muerto se le debe su nombre, porque es un mar sin vida, porque sus aguas son saladas. Estas aguas sin vida recibirán sanidad. Aleluya. Habría muchísimos peces en ese extraño cuerpo de agua que antes no tenía vida. Esto puede cumplirse y se cumplirá literalmente en la era del reino venidero, y también es un símbolo apropiado de la hora presente de Dios a través del Evangelio. Luego los versículos 9 y 10 dice: por donde corra este río, por donde pase este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglashin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. En paralelo a este pasaje leemos lo que pasó cuando Jesús le dijo a Simón que vaya a echar la red a aguas profundas, y éste obedeció la palabra. Dice la palabra, Lucas capítulo 5, versículo 5 al 8. Así lo hicieron, dice la palabra, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Experimentas la gracia rebosante de Dios y no puedes dejar de caer
de rodillas ante el Señor, confesando que tú eres un pecador. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos metemos en aguas profundas, ahí experimentaremos el gran poder de este río de la vida. El versículo 12 dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrá frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus aguas serán medicinales. En paralelo a esta palabra está Salmos capítulo 1, versículo 3. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¡Aleluya! Todo cuanto hace, prospera. Queridos hermanos, Dios los está invitando hoy a entrar profundo en la vida de fe. Dios les está invitando hoy a entrar profundo en lo espiritual. No pongan freno. Porque si ustedes entran profundo y rebosa el agua de la vida, ustedes, todo lo que hagan, serán prosperados. Y voy a concluir, hermanos. Queridos hermanos, seamos una iglesia que entre en lo más profundo del río. El río es el Evangelio de Cristo. El Evangelio tiene poder para transformar el mundo entero. Solo debes entrar bien profundo. No pongas freno a Dios, no te resistas más. Yo estoy convencido de que Dios nos ha dado esta palabra para mostrarnos el futuro de nuestra iglesia, como lo hizo con el profeta Ezequiel en el cautiverio. Si vemos a nuestro alrededor hoy, es imposible. Recién hemos llegado a mojar nuestros pies hasta nuestros tobillos, pero entremos más profundo. Amén. El Señor nos ha mostrado una gran visión de lo que pasará en el futuro en nuestra iglesia. Pero ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Están conmigo? Miguel, ¿estás conmigo? ¿Ustedes están conmigo? ¿Equipo pastoral están conmigo? ¿Todos están conmigo? Entremos más profundo, dando todo nuestro esfuerzo. Espero que me apoyen en este sueño que Dios me dio. Ya tenemos la promesa. Ahora es hora de actuar con fe. Hoy salió la nueva estructura de nuestra iglesia. ¿Lo vieron? Ahí pueden ver dónde está cada uno, dónde sirve cada uno. Puse solamente a los que se bautizaron. A los que no se bautizaron, ¿que nosotros no podemos servir? Sí pueden servir. Pero como todavía no se bautizaron y no son miembros oficiales de nuestra iglesia, no los puedo poner. Pero si quieren servir, pueden hablar conmigo, con la copastora Violeta, con la copastora Perla, con la copastora Ana, con cualquiera. Y pueden servir al Señor y entrar más profundo. Y para los que vieron esta estructura, quiero que ustedes den todo su esfuerzo a partir desde hoy en adelante. Amén. Demos todo nuestro esfuerzo. Yo también voy a dar todo mi esfuerzo. Voy a orar más profundo. Voy a leer la palabra más profundo. Voy a meditar la palabra más profundo. Espero que todos podamos ir juntos. Reseteamos y comencemos de nuevo con más fuerzas y entremos a lo profundo del río de la vida. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Padre porque tu palabra es una promesa. Gracias Padre porque a través del profeta Ezequiel tú nos has dado un sueño. Señor, ahora quizás estamos lejos de ese sueño, pero yo
confío en tu palabra. Yo confío en ti. Yo sé que tú eres fiel, aunque nosotros somos débiles. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a nosotros a entrar más profundo. Sabemos que el enemigo no quiere, pero Señor, ayúdanos a entrar más profundo y poder, Señor, vivir y poder disfrutar de toda esa abundancia que tú nos quieres dar. Te pido, Señor Padre, que tú puedas hacer que nosotros nos sintamos orgullosos, Padre, de esta casa tuya, de esta iglesia, Señor. Y podamos honrarte y glorificar tu nombre en gran manera. Y podamos hacer tu voluntad, Padre. No solamente acá, en la Argentina, acá en Flores, sino también en toda Buenos Aires, en toda la Argentina, en toda Latinoamérica. Y por qué no, Señor Padre, hasta los confines de la tierra, Señor. Sabemos, Padre, que hay latinoamericanos por todo el mundo. Hoy ya no hay ningún lugar donde no haya latinoamericanos. Señor, ayúdenos a proclamar el Evangelio a cada uno de ellos y que tú hagas, Señor, que se transformen y en donde vayamos podamos fundar iglesias, Señor, y ellos puedan evangelizar a la gente de ese país, Señor. Señor, yo tengo un sueño y este sueño confío que tú me lo has dado, Señor. Te pido, Padre, que tú estés obrando, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú nos bendigas en gran manera. Ensanche nuestro territorio. Y te pido, Padre, que todos podamos experimentar juntos y gozar juntos de tu gran poder. Bendice, Señor, a la iglesia central. Bendice, Señor Padre, al pastor Moisés Kim. Llénalo de unción, Señor, a él y a su esposa. Sabemos que es un camino muy difícil, pero sabemos, Padre, que tú estás con ellos. Te pido, Padre, Señor, que a través del pastor Moisés Kim, tú hagas que la iglesia central, Señor, haya un gran avivamiento, Señor. Y tú hagas grandes cosas. Te pido, Padre, Señor, por todo el equipo pastoral, que tú los llenes de unción, Señor. Te pido, Señor, Padre, también por el grupo de ancianos, Señor, para que sean fieles y sostengan la mano de tu siervo Moisés, Señor. Y la iglesia central pueda hacer, y a través de que tu río fluya en gran manera a través de la iglesia central. Te pido, Señor Padre, todo esto te lo entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento de alabanza. A través de esta alabanza, luego de la alabanza, vamos a tener un momento de oración. ¿Por qué hacemos esto? Para que hoy hemos escuchado la palabra de Dios, ¿no? Escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Ahora es tiempo para que a través de la oración nosotros le digamos a Dios lo que queremos decirle a través de la palabra. Amén. Señor, esto que se cumpla en mi vida. Señor, yo quiero meterme más profundo, pero no puedo. Tú lo sabes por qué. Señor, ayúdeme a sacar el freno en mi vida y poder ir para adelante. Vamos a tener un momento de oración a través de la palabra. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el infinito amor de nuestro Dios Padre, la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo sea sobre todos tus hijos, sobre todos tus pueblos que está reunido hoy aquí. Amén. Que esta visión, que este sueño, no lo olvidemos jamás. Amén. Y podamos aferrarnos a tu palabra y poder entrar a aguas más profundas. Amén. Que sean bendecidos espiritualmente y sean renovados en su interior. Tengan pasión por hacer tu propósito desde ahora y para siempre.